Jamás imaginé que el sonido de un timbre pudiera pesar tanto. Me quedé unos segundos frente al portón, ajustando el suéter en los hombros, como si eso pudiera aplacar el nudo que sentía en el estómago. No era miedo, era expectativa, ilusión quizá. Llevaba semanas planeando este viaje. El cumpleaños número 3 de mi nieta menor era la excusa perfecta para visitar a Julián, mi hijo, y pasar unos días con su familia. Había comprado ropa nueva para las niñas, un juego didáctico que vi recomendado en televisión y una vajilla infantil con dibujos de animalitos. Pero no solo venía con regalos. Unos días antes transferí una buena cantidad para apoyar con la fiesta. Lo hice sin pensarlo mucho. Si a mi hijo le iba bien, yo dormía tranquila. Así he sido siempre. Dicen que madre no hay más que una, y yo siempre intenté ser de las que no falla. Me llamo Margarita, tengo 69 años, y desde que enviudé hace más de una década, mis días han girado en torno a una verdad simple: cuidar a los míos, aunque eso significará dejarme para después. Por eso, al bajarme del taxi frente a la casa de Julián, me sentía como quien vuelve a un lugar seguro. O al menos eso quería creer. Toqué el timbre una vez más. A los pocos segundos Fabiola abrió la puerta. Llevaba el cabello recogido en un chongo alto, las uñas pintadas de rojo fuerte, y una expresión de prisa que no se molestó en disimular. A Margarita dijo sin entusiasmo: «Pasa». No se hubo abrazo. Ni un «qué gusto verte», ni una sonrisa de esas que alivian el cansancio del camino. Solo un gesto con la cabeza y la puerta que se abrió lo justo para dejarme entrar. Julián apareció desde la cocina, me dio un beso rápido en la mejilla y volvió a desaparecer tras su celular como si yo fuera una visita cualquiera. Me quedé de pie unos segundos en la entrada con la maleta en una mano y la bolsa con los regalos en la otra. «¿Dónde dejo esto?», pregunté mirando hacia el pasillo que recordaba bien. Fabiola ni volteó. Desde la sala respondió con total naturalidad: «Ah, el cuarto de visitas ya está ocupado. Mi mamá se está quedando ahí desde la semana pasada. Tú duermes en el sofá». Así, con ese tono seco que usan quienes creen tener la última palabra. No dije nada. Literalmente me quedé muda. No por cortesía, sino porque las palabras se me atoraron en la garganta como hueso de pollo. Julián desde su rincón ni se inmutó. Solo me dio una palmadita en la espalda y murmuró: «Es solo por unos días, ma». Como si eso arreglara todo. Como si el sofá fuera un detalle sin importancia y no una forma elegante de decir: «No hay espacio para ti». Respiré hondo. Apreté los dientes. Pensé que quizá me estaba tomando las cosas demasiado a pecho, que Fabiola tenía otras preocupaciones, que Julián estaba distraído, que tal vez no lo hacían con mala intención. Pero había algo en el aire que no cuadraba, un olor a distancia mal disimulada, a cortesía forzada. Me senté en la sala entre cojines viejos y juguetes regados por el piso y dejé la maleta hacia un lado sin abrirla. La televisión estaba encendida a todo volumen y en la cocina se oía el murmullo de una conversación en voz baja entre Fabiola y su madre. Nadie me ofreció un vaso de agua ni preguntó por el viaje. Sentí que sobraba. Y aún no había pasado ni media hora desde que llegué. Durante la cena la incomodidad se volvió aún más evidente. Fabiola sirvió primero a su madre, luego a Julián, luego a las niñas. Cuando fue mi turno, dejó el plato frente a mí sin mirarme a los ojos. Su madre, instalada como reina en la cabecera de la mesa, se quejó del sazón del arroz, ordenó más tortillas y no movió un dedo para levantar su plato vacío. Nadie le pidió que lo hiciera claro. Al parecer, en esa casa ella era la autoridad. Y yo no era nadie. Mientras masticaba en silencio, recordé los mensajes que había enviado días antes, confirmando mi llegada, preguntando si necesitaban algo.
Nadie mencionó que el cuarto estaría ocupado. Nadie avisó que ya no había cama para mí. Pero claro, ¿qué esperaba yo? Una parte de mí aún creía que bastaba con dar para recibir algo de vuelta. Esa noche, al extender la cobija sobre el sofá, una cobija áspera que olía a una humedad, escuché a Fabiola reír en la cocina junto a su madre. No decían nada en voz alta, pero sus risitas eran como agujas clavándose en la espalda. Me acomodé como pude entre cojines desparejos. Afuera los grillos cantaban. Adentro yo me preguntaba en qué momento pasé de ser la que sostenía aquí a la familia a ser tratada como una molestia. No lo sabía, pero sentía con una claridad punzante que algo dentro de mí acababa de romperse. Y aunque no lo sabía entonces, esa fue la primera noche que dejé de justificar lo injustificable. Al día siguiente el sol entraba por las rendijas de la cortina como si también él dudara si debía molestar. Me levanté con la espalda rígida, el cuello torcido por haber dormido hecha un ovillo en el sofá. A mi edad, una mala postura no se sacude con un estiramiento y una taza de café. Es una sentencia que el cuerpo carga todo el día. Caminé hasta la cocina esperando al menos un gesto amable, una taza servida, un «¿Cómo dormiste?». Pero la cafetera estaba vacía. En la mesa una taza sucia. En la encimera un termo a medio llenar. Fabiola apareció con su vaso de jugo. Me vio, pero no me saludó. Solo dijo sin mirarme: «Hay más si quieres, pero ya está frío». Lo dijo con la misma indiferencia con la que uno señala una bolsa de basura que se olvidó sacar. Ni un buenos días ni una invitación a sentarme. Nada. Busqué algo en la despensa sin mucho ánimo. Allí estaban bien ordenadas las cajas de cereal, los jugos, las galletas que yo misma había mandado desde mi ciudad semanas atrás pensando en las niñas. Verlos ahí consumidos como si vinieran del cielo y no de mi cuenta bancaria, me provocó una mezcla extraña de resignación y tristeza. No por el dinero, eso ya ni me dolía, sino por la certeza de que ni siquiera mi presencia provocaba una interrupción en su rutina. Era como si yo no estuviera, como si fuera un fantasma que solo se nota cuando cruje la madera. Pasé el resto de la mañana intentando no estorbar. Fabiola iba y venía dando órdenes suaves a su madre, organizando cosas para la fiesta, hablando por teléfono con alguien sobre globos y catering. A mí no me pidió ayuda. Tampoco me explicó nada. Me dediqué a recoger los juguetes del suelo, a doblar mantas, a lavar los platos que encontré acumulados en el fregadero. Hacía esas cosas por inercia, porque crecer siendo útil te deja una memoria muscular que no desaparece con el tiempo. Pero nadie lo notó. Nadie dijo gracias. La señora Marta sí se llamaba la madre de Fabiola, aunque nadie usaba su nombre. Todos le decían: mamá se paseaba por la casa como si fuera suya. Caminaba con una bata de satén color vino, el cabello recogido en rulos, y ese gesto de superioridad que solo tienen las personas que nunca han tenido que ganarse un espacio. Se quejaba del olor del suavizante en las toallas, criticaba el acomodo de las flores en la mesa del comedor, y ni siquiera levantaba su taza cuando terminaba de tomar té. Yo la recogía sin pensarlo. Era como retroceder décadas, volver a ser la nuera silenciosa que limpia y no interrumpe. A mediodía me ofrecía preparar una ensalada para el almuerzo. No quería cocinar todo, solo aportar algo, tener un motivo para mover las manos y callar la mente. Corté tomates, lavé lechuga, mezclé aderezo con el cuidado de quien quiere dejar una huella mínima pero sincera. Fabiola entró justo cuando terminaba de acomodar los ingredientes en un bowl. «No te molestes», dijo sin levantar la voz, pero con ese tono filoso que corta más que un grito. Mi mamá ya pidió comida por aplicación. Tomó el cuchillo de la encimera, lo enjuagó y lo dejó a un lado. Ni una palabra más. Ni un gracias ni una explicación.
Salió de la cocina como había entrado sin dejar espacio para respuesta. Me quedé ahí con las manos húmedas viendo la ensalada como quien contempla un dibujo que nadie va a colgar. No supe qué hacer. Volver al sofá, salir a caminar, pedir un Uber y marcharme sin decir nada. Y entonces lo vi Julián sentado en la sala con el celular en la mano, absorto moviendo el dedo como si el mundo estuviera en esa pantalla y no a su alrededor. Me acerqué. «¿Tienes un minuto?», pregunté con suavidad. «Sí», me dijo sin mirarme. «¿Todo bien?». Quise decirle tantas cosas. Quise preguntarle si notaba lo que pasaba, si de verdad creía que eso era normal. Pero su rostro estaba ausente como si hablara desde otra dimensión. Respiré hondo. Le sonreí con la misma ternura cansada que usé cuando tenía 10 años y no querían hacer la tarea. «Todo bien», mentí. Y volví al sofá, ese rincón mullido, donde una madre aprende a desaparecer. Porque si algo entendí ese día, es que no hay peor soledad que la que se vive en medio de los tuyos. Y en esa casa rodeada de ruido de platos llenos y sonrisas ajenas, yo ya no tenía nombre. Solo era una sombra más con zapatos cómodos y un corazón que empezaba a cerrarse. La mañana de la fiesta amaneció tibia con olor a globos inflados con prisa y pasteles recién sacados de la caja. Desde temprano la casa se llenó de bolsas de colores serpentinas colgando torcidas y el bullicio agudo de niñas emocionadas que corrían descalzas entre sillas de plástico. Me ofrecí a ayudar a colgar decoraciones, inflar globos, organizar las mesas en el patio. Nadie me asignó nada, pero yo me movía entre las sombras, tratando de ser útil, sin estorbar. La señora Marta, con su vestido floreado y un sombrero que parecía prestado de una telenovela antigua, se sentó bajo la sombra del toldo a dar órdenes como si fuese la planificadora del evento. «Los tonos del mantel no combinan», murmuró. Yo habría elegido algo más fino. Nadie la contradijo. Los invitados comenzaron a llegar cerca del mediodía. Caras que no conocía, brazos fingidos, saludos mecánicos. A mí apenas me presentaban. Algunas veces me decían la mamá de Julián, otras simplemente me ignoraban. Fabiola se movía como reina entre mesas y bandejas sonriente, recogiendo elogios como si fueran pétalos. «Qué linda decoración, Fabiola. Qué bien organizada está la fiesta. Tu mamá es un amor». Nadie se refería a mí. Nadie preguntaba quién era esa mujer de suéter beige que acomodaba platos descartables en una esquina. Cuando llegó el momento de las fotos me llamaron una sola vez por compromiso. Me puse de pie, traté de sonreír y me acomodé al lado de Julián. Pero antes de que la cámara hiciera clic, la señora Marta se paró justo al centro, abrazando a la niña como si fuera suya. La foto se tomó igual, y ahí quedé yo al borde de la imagen, medio tapada, medio ausente, como quien estorba, pero nadie se atreve a mover. Más tarde, mientras los niños se lanzaban sobre los regalos, me acerqué con disimulo al rincón donde los habían apilado. Buscaba uno en especial, una caja grande con envoltorio azul y cinta plateada, que contenía la cocinita de madera que yo había comprado. Lo encontré. Lo reconocí de inmediato. La niña rasgó el papel con alegría, gritando: «Es justo la que quería». Me acerqué ilusionada esperando verla leer la tarjeta. Pero antes de que pudiera tocarla, Fabiola apareció con una sonrisa de vitrina y dijo en voz lo suficientemente alta como para que todos oyeran: «Ese es de parte de papá». Me detuve en seco. Julián, sentado cerca, no hizo el más mínimo intento por corregirla. Ni siquiera parecía saber qué juguete era. Solo asintió con torpeza y siguió comiendo pastel. Sentí cómo la sangre me subía al rostro. Me giré para buscar la tarjeta. No estaba pegada a la caja. Busqué por los alrededores hasta que, por puro instinto, miré dentro del bote de basura más cercano. Y ahí estaba, arrugada, sucia, con restos de crema batida.
La desdoblé con dedos temblorosos. Para mi princesa adorada con todo el amor del mundo. Tu abuela Margarita. Me quedé mirándola unos segundos como si fuera un papel sagrado. No lloré, no grité, no hice escándalo. Solo la volví a doblar con cuidado y la guardé en el bolsillo del suéter justo encima del corazón. Me senté en una silla del fondo, donde nadie me veía, y observé el resto de la fiesta como quien asiste a una obra donde olvidaron darle parlamento. Esa noche, mientras trataba de acomodar las cobijas en el sofá, escuché de nuevo las risas en la cocina. Fabiola y su madre se burlaban de algo, cuchicheaban como adolescentes. De pronto la voz de la señora Marta se elevó con desprecio. Pues si quiere que la traten como reina, que se consiga su propia casa. Esta ya tiene dueña. Las carcajadas retumbaron como bofetada. El comentario no era para Fabiola. Era para mí. Y no buscaba herirme, buscaba aniquilar. Me quedé quieta mirando el techo. No pude dormir, pero en medio de ese insomnio hirviente, algo dentro de mí cambió. Esa frase tan cruel, tan precisa fue la primera piedra. La semilla del basta. No me iría esa noche. No les arruinaría la fiesta. Pero me iría. Con la frente en alto, sin maleta de culpa, sin necesidad de explicar. Porque ese día entendí que una puede darlo todo. Y aún así, ser tratada como una abuela de cartón. Y yo ya no estaba dispuesta a quedarme en ese escaparate. El silencio de la madrugada se colaba por las rendijas, como si supiera que yo no quería hacer ruido. Me levanté antes de que saliera el sol. Recogí mis cosas en la penumbra de la sala, plegando cada prenda, con una lentitud casi ceremoniosa. No tenía mucho, 2 mudas de ropa, mis pastillas, la libreta donde había anotado el nombre de los juguetes de las niñas y la tarjeta arrugada que encontré en el bote de basura. La metí en el bolsillo de mi bolso sin pensarlo. No por nostalgia, por memoria. Fabiola aún dormía. Julián también. La señora Marta no se oía por ningún lado. Salí al porche con paso firme, cerrando la puerta con el mismo cuidado con el que se cierra una etapa. El taxi me esperaba en la esquina. El conductor, un muchacho de unos 30 años, bajó la maleta sin decir nada, como si entendiera que no era momento de hablar. Me senté en el asiento trasero, recargué la cabeza en la ventana y vi cómo la casa se alejaba sin volver la vista atrás. Durante el trayecto la ciudad aún se desperezaba. Las calles vacías, los negocios cerrados, las luces de la madrugada encendidas como faros discretos. Y en ese silencio, mi mente comenzó a desenrollar recuerdos con la precisión de un carrete viejo. Me vi a mí misma hace años doblando uniformes escolares, cocinando sopa, cuando Julián tenía fiebre, trabajando turnos dobles para pagarle la universidad. Me acordé de la vez que vendí mis aretes de oro para cubrirle la renta del departamento que compartía con sus amigos. De las noches en las que me llamaba llorando, y yo sin preguntar, tomaba el autobús al amanecer para estar a su lado. También me vi preparando cajas con comida, pañales, libros, ropa para sus hijas. Nunca lo hice esperando algo a cambio. Lo hice porque así entendía yo el amor. Pero esa misma entrega sin condiciones había sido convertida en derecho por los demás. Mi ayuda ya no era ayuda, era obligación. Y mi presencia, una molestia. Al llegar a mi casa abrí la puerta y me recibió un silencio diferente. No el de la indiferencia, sino el que respira contigo. Dejé la maleta en el sofá, mi sofá, el que elegí, el que nadie me impuso, y fui directo a la cocina. Aún quedaba un poco de té en la tetera. Lo calenté en la hornilla como siempre. Tomé una taza, me senté en la mesa y abrí mi correo en el celular. Sin titubear, cancelé la transferencia automática que cada mes enviaba a Julián. No escribí explicación. No sentí culpa.
Solo esa calma serena que aparece cuando una finalmente se pone de pie. Luego busqué el número de Ramírez, mi abogado. Un hombre de pocas palabras, pero de voluntad firme. Cuando atendió su voz fue como un ancla. Licenciado, necesito revisar unos papeles. Esta semana. Es urgente. Me pidió detalles, le di los justos. No necesitaba contarle la escena completa. Solo quería asegurarme de que lo mío volviera a ser mío. Sin huecos, sin aprovechados, sin amores que cobraban facturas. Esa noche no lloré. No hacía falta. Las lágrimas ya se habían ido con el colchón incómodo, con las risas que no me incluían, con las fotos donde apenas salía de fondo. Me senté en mi sillón de siempre, el que me acompañó en las tardes de novela y lluvia, y puse los pies en alto. Encendí la lámpara pequeña de la esquina, esa que da una luz cálida, y cerré los ojos unos segundos. Volver a la soledad no fue un castigo, fue un regreso. A mí, a mi espacio, a mi voz, a la mujer que durante años vivió para otros y que por fin se escuchaba a sí misma. Y aunque el silencio era profundo, no era hueco. Era un eco nuevo, como si la casa me dijera al oído lo que nadie me había dicho en días. Aquí sí tienes lugar. El teléfono sonó temprano. Apenas comenzaba a calentar el agua para mi té. Lo miré con cierta sospecha. Era un número conocido, pero no esperaba llamadas de nadie a esa hora. Contesté sin emoción, con esa neutralidad que uno aprende cuando ya no espera ni ternura ni reconciliación. «¿Mamá?» La voz de Julián sonaba seca, como si viniera directo desde una lista de pendientes. «¿Ya llegaste bien?» «Sí», respondí. «Ya estoy en casa». Hubo un silencio breve. Luego fue al grano sin rodeos. «Oye». Fabiola y yo notamos que no cayó la transferencia de este mes. ¿Pasó algo con el banco? El descaro me sorprendió. Ni una palabra sobre la fiesta, ni una mención al sofá, ni un «¿Cómo te sentiste? ¿Dormiste bien? ¿Necesitas algo?» Solo el dinero. Como si ese fuera el único hilo que aún nos conectaba. «La cancelé», dije sin adornos. Silencio. Más largo esta vez. «¿Cómo que la cancelaste?» Mamá, ya se habíamos contado con eso. Tú sabes que este mes estamos apretados por lo de la fiesta. Respiré profundo. Mantuve el tono sereno, pero cada palabra iba con filo. Ya no es mi obligación mantener un hogar donde me tratan como extraña. Julián no esperó hasta escuchar más. Cortó la llamada sin despedirse. Me quedé mirando la pantalla del celular unos segundos, no por tristeza, sino por la claridad que esa actitud confirmaba. Ya no era su madre, era su cajero automático. Su patrocinadora silenciosa. Apenas pasaron unos minutos cuando entró un mensaje de Fabiola. Directo. Frío. Sin saludo. No debiste involucrar al abogado. Ese coche fue un regalo. No respondí. Ni siquiera abrí el mensaje completo. Me limité a reenviar el contacto del notario y la copia del documento de préstamo que firmamos hace 5 años. El auto que Julián y Fabiola usaban como si fuera suyo seguía mi nombre. Y en ese documento constaba que solo lo prestaba de forma temporal, por razones prácticas. Ellos nunca lo registraron, nunca preguntaron, nunca agradecieron. Solo asumieron que todo lo mío era suyo por derecho. Pero ya no. Esa misma tarde, mientras organizaba papeles con el abogado, recibí la notificación. Una carta certificada, el sobre pesado, la letra impresa, un documento oficial del juzgado civil local. Al principio pensé que se trataba de una equivocación, un error de sistema, algún trámite vencido, pero al leerlo con detenimiento, la sangre se me heló. Julián y Fabiola habían presentado una demanda en mi contra por incumplimiento de acuerdo verbal de donación. Alegaban que el auto les había sido cedido por voluntad mía y que al solicitar su devolución
les causaba un perjuicio económico significativo. Incluso, incluyeron una estimación del valor del coche, sumado a los costos emocionales y logísticos de no contar con él en medio de su situación familiar sensible. Me senté en la silla del comedor con el documento entre las manos. No podía creerlo. Me estaban demandando. Mi propio hijo. La misma persona por la que renuncié a tantas cosas. El que lloraba en mis brazos cuando se caía de niño. El que me abrazaba fuerte el día que lo dejé en la universidad. El que me decía, «Gracias, ma», con los ojos llenos de gratitud cuando le pagaba algo que no podía cubrir. Ahora era ese mismo hijo quien me citaba legalmente por no regalarle algo que nunca fue suyo. Llamé a Ramírez de inmediato. Le envié copia de todos los documentos, el contrato original, los mensajes de agradecimiento que Julián me había enviado cuando le presté el auto, incluso los comprobantes de seguro que aún estaban a mi nombre. «Esto no tiene base», dijo el abogado. «No van a ganar. Es puro intento de presión». «Entonces, ¿qué buscan?», pregunté. «Asustarte», respondió sin titubear. «Quieren que cedas, que firmes lo que sea con tal de evitar el juicio, que sigas pagando». Callada. Asentí en silencio. Ya no era una cuestión de dinero. Era dignidad. Lo que estaban haciendo no era un conflicto familiar. Era una declaración de guerra. Esa noche no dormí. Me senté en el sillón el mío con una manta sobre las piernas y los papeles sobre la mesa. Revisé cada página como quien se prepara para un examen que no pidió. Me leí a mí misma con ojos de extraña. Los depósitos, los correos, las notas de voz, donde Julián pedía ayuda a los recibos de despensa que enviaba mensualmente. Todo ahí, en blanco y negro. Pruebas de una generosidad que ahora era interpretada como debilidad. Pero lo que más me impactó no fue la demanda, fue lo que revelaba. Julián no solo permitía que Fabiola me desplazara, Julián estaba dispuesto a usar mi propia ayuda en mi contra, a tergiversar los hechos, manipular los gestos y convertir la entrega en traición. Porque eso era este ataque disfrazado, una traición cuidadosamente envuelta en lenguaje legal. Cerré la carpeta, apagué la luz y me dije en voz baja: «Si creen que voy a ceder, no me conocen». No aún, porque ahora por primera vez entendía algo que había tardado toda una vida en aprender. Ser buena no significa permitirlo todo. ¿Y si me estaban empujando a pelear? Lo haría. No con gritos, con papeles, con memoria, con verdad. Ramírez no tardó en devolverme la llamada. Había revisado cada documento, cada contrato, cada intercambio de mensajes. Me citó en su oficina a la mañana siguiente y llegué con una carpeta debajo del brazo esa, de cartón duro que guardaba desde hacía años con papeles importantes. Me recibió sin ceremonia con ese rostro serio que no necesita fingir cortesía. Doña Margarita dijo: «Apenas me senté el caso que presentan. No tiene sustento. No hay ningún documento que avale una donación. Todo está ahí a su nombre y los mensajes de su hijo más bien refuerzan que fue un préstamo». No sentí alivio. Sentí rabia. Pero era una rabia vieja densa, como si ya hubiera estado en mí desde hace años y solo ahora se atrevieras a mostrar la cara. Asentí sin decir nada. No necesitaba más explicaciones. Pero sí necesitaba hacer algo. Quiero que revisemos todo. Cada peso que les di, cada gasto que cubrí, todo lo que está en papel, en transferencias, en recibos. Quiero que esté documentado». Ramírez levantó las cejas. No preguntó por qué. Solo asintió. Pasé los siguientes 3 días metida entre papeles, cajones, carpetas, sobres con recibos viejos, resguardos de transferencias bancarias, correos impresos. Tenía de todo, desde pagos escolares hasta compras en línea para las niñas.
Ropa, consultas médicas, electrodomésticos. Incluso hallé un comprobante del primer depósito que hice cuando Julián y Fabiola rentaron su primer departamento. Lo tenían todo gracias a mí, pero ya ni lo recordaban. Anoté cada monto en una hoja cuadriculada. Hice columnas, sumé cifras, comparé años. Al final la suma me dejó helada, era más que suficiente. Paría haber comprado una segunda casa. Más que suficiente para haber viajado, para haber renovado mi cocina, para haber vivido cómoda los últimos 10 años. Pero lo había entregado sin pestañear, sin esperar nada, sin pedirlo de regreso, con la ingenua idea de que eso era ayudar a la familia. Y ahí estaba el error. Confundir amor con renuncia. Guardé todo en una carpeta nueva de esas que huelen a oficina recién pintada. La etiqueté con mi nombre y la llevé al despacho de Ramírez. Él revisó cada hoja con la calma meticulosa de quien entiende que no se trata solo de cifras, sino de una vida entera. Esto es más que suficiente para construir una defensa sólida, dijo. No solo desmonta la demanda, deja claro un patrón de abuso económico. Asentí, no por satisfacción, sino por claridad. Por primera vez mi versión estaba en papel, escrita, visible, irrefutable. Esa noche, mientras me servía un té en la cocina, el timbre sonó. Eran casi las 7. Abrí con cautela pensando que sería el vecino, o quizá una entrega equivocada. Pero no. Era una mujer de unos 40 años con chaqueta institucional, carpeta en mano y una expresión ensayada de amabilidad. La señora Margarita Robles preguntó. Sí, respondí con recelo. Soy trabajadora social del área de adultos mayores. Hemos recibido una notificación anónima sobre su situación. Hay preocupación por su estado mental y emocional. Quisiéramos hacer una visita de evaluación si no le molesta. Sentí que el suelo se me movía. ¿Qué clase de notificación?, pregunté. Ella no dio nombres. No podía. Solo explicó que habían recibido una denuncia informal, sugiriendo que yo podría estar atravesando episodios de confusión mental, aislamiento peligroso y comportamiento errático. Entendí de inmediato. No hacía falta ser adivina. Sabía perfectamente de dónde venía ese intento de difamación. Claro que pueden pasar, dije abriendo la puerta. Pero déjenme preparar mis papeles. La hice esperar en la sala mientras traía mis identificaciones, certificados médicos recientes, recetas firmadas, registros de citas y una hoja donde anotaba cada una de mis rutinas semanales. Lectura, caminatas. Mercado, clase de pintura. Todo en orden. Nada que ocultar. Ella revisó con cuidado. Hizo preguntas cortas, tomó notas. Me pidió describir mis ingresos, cómo administraba mis finanzas, si tenía apoyo externo. Le hablé del contador del abogado de mi independencia. No titubeé ni una vez. Al final se puso de pie y antes de irse dijo: «Disculpe la molestia, señora. A veces estas denuncias no vienen del lugar correcto». «No se preocupe», respondí. «Prefiero que lo hayan visto ustedes mismas». Cerré la puerta con suavidad. Me quedé de pie unos segundos sin moverse, como quien intenta entender la magnitud de lo que acaba de vivir. No era solo un intento de quitarme un coche. Ahora querían quitarme la voz, la autoridad sobre mí misma. Pintarme como senil, como una vieja loca a la que ya no se le debe escuchar. Pero cometieron un error. Me subestimaron. Y yo que antes callaba ahora tenía pruebas, aliados y algo más fuerte que el miedo, determinación. Esa noche dormí poco. Pero no por angustia. Dormí poco porque pasé horas escribiendo. Mi historia. No la que ellos inventaban, sino la verdadera. Porque si querían sacarme del mapa, primero tendrían que enfrentarse a una mujer que ya no tenía nada que perder. Y todo por recuperar. Y esa mujer ahora llevaba mi nombre. Me levanté temprano, incluso antes del despertador.
El cielo todavía estaba manchado de sombras y la casa entera parecía contener la respiración. Encendí la cafetera, preparé pan tostado con mantequilla y puse la mesa como si esperara una visita importante. Y lo era, no por lo que significaban ellas las trabajadoras sociales, sino por lo que yo necesitaba reafirmar que seguía siendo yo con mi cabeza en su sitio y mi voluntad intacta. Habían acordado venir a las 10. A las 9:30 ya tenía sobre la mesa una carpeta con mi historial médico reciente, los informes de mi cardiólogo, los certificados de mis chequeos neurológicos, el documento de mi contador con el detalle de mis finanzas y una hoja simple con mi rutina diaria, caminatas en la mañana, lectura por las tardes, clase de cerámica los jueves, llamada con Beatriz los domingos. Todo ahí, mi vida negra sobre blanco sin adornos, pero también sin fisuras. Cuando tocaron la puerta respiré hondo antes de abrir. Eran 2 mujeres, la misma de la noche anterior, Clara, y otra más joven con gafas gruesas y un gesto neutro. Las hice pasar. Se sentaron en el sofá, mi sofá, el que elegí, y pagué yo misma, y les ofrecí té que aceptaron con una cortesía distante. No hablaron de inmediato. Solo observaron tomando notas en silencio. Clara fue la primera en romper el hielo. Gracias por recibirnos de nuevo, señora Margarita. Esto es parte del protocolo. Nuestro objetivo es asegurarnos de que usted se encuentra en condiciones adecuadas, tanto físicas como emocionales, para manejar su vida cotidiana. Asentí. No me defendí. No me alteré. Entiendo, respondí. Y agradezco que lo hagan. Porque yo también quiero que quede claro quién soy. Y quién no. Les pasé la carpeta. La joven la tomó y empezó a revisar página por página sin apuro. Cada tanto murmuraba algo, asentía o subrayaba con bolígrafo. Clara me observaba con atención como si buscara grietas en mi postura, temblores en mis manos, dudas en mis respuestas. «¿Usted vive sola desde hace cuánto tiempo?», preguntó. «Desde que falleció mi esposo hace 14 años. Y maneja sus propias cuentas, pagos, decisiones legales». Todas dije sin dudar. Tengo apoyo profesional, pero la última palabra siempre es mía. ¿Y emocionalmente? ¿Cómo se ha sentido últimamente? Ahí hice una pausa, no porque no supiera qué decir, sino porque no quería caer en la trampa de resumirlo todo en un bien. Me he sentido cansada, dije al fin. No por la edad, no por la soledad, sino por el desgaste de ser invisible. Porque eso, señoritas, no es enfermedad. Es el precio de haber dado tanto sin pedir nada. Y un día, una se cansa. No tomaron nota de esa frase. Solo se miraron entre sí. Clara cruzó las piernas y dijo con un tono más humano: «¿Sabe por qué nos llamó tanto la atención esta denuncia?». Negué con la cabeza. Porque en los casos reales de deterioro cognitivo suele haber señales claras. Abandono del hogar, pagos atrasados, desorden, malnutrición. Pero usted vive con una organización ejemplar. Es más, pocas personas tienen sus papeles tan en regla. Me permití sonreír. No por soberbia, sino por la confirmación de algo que yo ya sabía, que no se trataba de mi salud, sino de un intento de borrarme del mapa por conveniencia. «¿Cree saber de dónde vino la denuncia?», preguntó la joven, aunque su tono sugería que ya lo intuía. «Sí», respondí sin titubear. «De quienes no soportan que me haya salido del molde. De quienes no toleran que ya no esté a su servicio. Porque una madre útil es una madre buena. Pero una madre que pone límites se vuelve una amenaza». Clara cerró la carpeta con cuidado. No hay ninguna causa para abrir expediente. Lo dejaremos registrado como denuncia infundada. No se preocupe más por este tema. Las acompañé a la puerta.
Antes de salir, la joven que hasta entonces había estado más callada, me dijo en voz baja: «A veces los hijos creen que sus madres no tienen derecho a decir basta, pero lo tienen. Y usted lo ha hecho con una dignidad que pocas veces vemos». Le agradecí con un gesto. Cerré la puerta despacio. Volví a sentarme frente a la mesa ya fría con las tazas aún medio llenas. Tomé un sorbo de té sin sabor y me permití cerrar los ojos unos segundos. No estaba loca, no estaba perdida. Estaba más cuerda que nunca. Solo que ahora por fin tenía algo que antes me faltaba: armas. No de fuego, no de violencia, sino de verdad, de orden, de voz propia. Y esta vez no pensaba soltarlas. Era martes por la tarde cuando la encontré. Al volver del supermercado vi el sobre blanco sin remitente deslizado bajo la puerta. El papel era grueso, cuidadosamente doblado, y el nombre en la parte frontal estaba escrito con una letra que reconocí de inmediato, aunque intentara parecer distinta. Julián. O al menos eso decía el trazo forzado de su caligrafía. Me senté a leerla en la cocina con las bolsas aún en el suelo y el café ya frío en la taza. No empezaba con mamá ni con querida, solo con una línea seca como dictada por el orgullo. No entiendo por qué estás haciendo todo esto. El resto era una letanía de reproches, cuidadosamente disfrazados de preocupación. Que yo había desunido a la familia. Que mis decisiones estaban haciendo daño a todos. Que Fabiola ya no podía más con la tensión y que las niñas sentían mi ausencia. Palabras envueltas en una falsa sensatez, pero impregnadas de ese veneno silencioso que solo usan quienes no se atreven a pedir perdón. No me sorprendió. Lo que sí me dolió fue la forma. Sin firma, sin una nota a mano, como si le costara escribir su propio nombre al pie de lo que me estaba lanzando. Doblé la hoja con calma. No con tristeza, con certeza. Me puse de pie, dejé los víveres en su sitio y subí a la habitación donde guardaba los documentos más importantes. Tomé la carpeta gris con el contrato original del coche, el mismo que había prestado provisionalmente, hacía años. Busqué la clave digital del portal legal y en cuestión de minutos inicié el proceso para transferirlo de nuevo, oficialmente a mi nombre. Ya no solo era legalmente mío. Ahora era mío en todas las formas posibles. Lo registré, bloqueé cualquier cambio de titularidad futura y notifiqué al abogado. Un paso más. Sin estruendo, sin advertencia, sin diálogo. Después entré al banco desde la computadora. Cancelé la tarjeta adicional que Julián usaba desde hacía años, esa que yo había habilitado en tiempos de emergencia y que terminó convirtiéndose en su segunda billetera. También cerré el acceso compartido a mi cuenta digital. Cambié contraseñas, modifiqué preguntas de seguridad, bloqueé el acceso desde otros dispositivos. Nadie más tocaría lo que es mío. No fue un acto impulsivo. No fue castigo. Fue protección. Esa misma noche, mientras actualizaba los registros con mi contadora, ella me miró con expresión preocupada. «Margarita, ¿te diste cuenta del patrón?» Fruncí el ceño. «¿Cuál patrón?» «La mayoría de las transferencias importantes que hiciste a tu hijo coincidieron con ciertos periodos días antes de vencimientos de deudas, pagos de tarjetas, cobros judiciales. No lo notaste porque él nunca te lo dijo directamente. Pero Julián lleva tiempo arrinconado». Me quedé en silencio procesando cada palabra. Las piezas empezaban a encajar. El apuro con el coche, la presión con el dinero, las actitudes evasivas, su necesidad de mantenerme cerca como proveedora pero lejos como persona. Todo tenía sentido. Julián no solo estaba cómodo, estaba asfixiado. Y yo, sin saberlo, había sido su válvula de escape silenciosa, su colchón, su red. Pero ya no, porque en esa carta sin firma había algo más grave que los reproches. Había miedo.
Miedo a que dejara de ser la mujer que daba sin condiciones. Y lo peor es que tenía razón. Esa mujer ya no estaba. Esa noche dormí mejor que en semanas. No por venganza, sino por equilibrio. Porque por fin cada cosa comenzaba a volver a su lugar. Porque al cerrar cuentas también cerraba puertas. No con llave, con dignidad. Y aunque aún me doliera reconocerlo, ese hijo que un día abracé con lágrimas de orgullo, era ahora un hombre atrapado en su propio laberinto. Pero yo no iba así a entrar con él, porque a veces la única manera de salvar a alguien es dejar de rescatarlo. Era sábado por la mañana cuando la campanilla de la reja sonó. Estaba regando las plantas del patio, distraída intentando que el olor a tierra mojada disipara la ansiedad que venía arrastrando desde hacía días. Pensé que sería el cartero o alguna vecina, pero al mirar por la rendija de la cortina sentí el estómago darme un vuelco. Era Fabiola, sola, sin niñas, sin su madre, sin esa sonrisa impenetrable que siempre parecía llevar pegada como máscara. Su rostro estaba pálido, el cabello recogido sin esmero y los ojos tenían algo nuevo, miedo. Abrí sin decir palabra. Ella tampoco dijo nada al principio. Solo cruzó el umbral despacio como si temiera que algo estallara si respiraba fuerte. Nos sentamos en la sala. Le ofrecí agua. Aceptó. Sus manos temblaban ligeramente. «No vengo a discutir», dijo al fin. «Vengo porque no sé a quién más acudir». La miré incrédula. Durante años esa mujer me ignoró. Me trató como estorbo. Borró mi nombre de las tarjetas de cumpleaños, me empujó al rincón del sofá, como si fuera parte del mobiliario. Y ahora estaba ahí, suplicando con los ojos. «Julián». Comenzó, pero se le quebró la voz. «Julián tiene un problema. Grave». No dije nada. Esperé. Apuestas. Desde hace años. Primero eran juegos en línea, luego carreras, luego cosas más oscuras. Yo no lo sabía, o no quería saberlo. Al principio eran montos pequeños, manejables, hasta que dejó de serlo. Apreté los dedos sobre el vaso que tenía entre manos. Las piezas seguían cayendo una tras otra. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? Fabiola tragó saliva. Todo, porque tú eras su solución. Cada vez que tenía una deuda te inventaba una excusa, que se le había dañado el coche, que necesitaba pagar la escuela, que querías ayudar con las remodelaciones. Tú le creías, y él te drenaba. Me incorporé un poco. El pecho me ardía no de rabia, sino de traición profunda, no solo por él, por ella. Porque aunque no jugara fue cómplice. Porque sabía y calló. ¿Y tu madre? Bajó la mirada. Ella solo se quedaba en casa cuando tú ibas. Porque sabía que le llevabas cosas. Porque le dabas dinero, en efectivo. Cuando no estabas, desaparecía. La escena entera era un rompecabezas hecho pedazos. Todo lo que parecía raro ahora tenía explicación. Los silencios de Julián, la frialdad de Fabiola, las miradas cómplices, las puertas cerradas. No era desinterés, era estrategia. ¿Y ahora? ¿A qué vienes, Fabiola? Respiró hondo como quien se lanza desde un precipicio. Julián está desesperado. Hace días intentó registrar en el notario una solicitud para poner tu casa a su nombre, usando un documento viejo donde tú le dabas poder administrativo para ayudarte con trámites. Me helé. Eso fue hace más de 10 años, cuando lo necesitaba para renovar el predial. Lo sé. Pero él modificó algunas fechas. Iba a presentarlo como actual. El silencio se volvió pesado, denso. ¿Y por qué me lo dices ahora?, pregunté. Fabiola se encogió de hombros. Por primera vez, pareció sinceramente vencida. Porque si lo logra, yo también pierdo. Y porque, aunque nunca te lo dije, siempre supe que tú eras la única adulta en esa casa. Sentí una mezcla de furia y compasión. Por ella, por mí,
por las niñas, por lo que dejamos pudrirse durante años por miedo al conflicto. Me levanté sin más. Fui al escritorio, tomé la carpeta con mis documentos y marqué el número del notario de confianza. En 10 minutos tenía una cita para ese mismo lunes. Iba a revocar todos los poderes antiguos, registrar los títulos actualizados, blindar cada metro cuadrado de mi propiedad, con cláusulas que harían imposible cualquier trampa. Y otra cosa más, dije mientras colgaba. Voy a cambiar mi testamento. Fabiola me miró sin entender. Vas a desheredar a Julián Negué con la cabeza. No, pero voy a hacer que lo que le toque lo tenga que merecer. Nada de entregas automáticas. Nada de premios por apellido. Si quiere algo que lo construya. Y si no puede, al menos sabrá que lo perdió por sus decisiones, no por mi rencor. Fabiola sintió en silencio. Antes de irse se detuvo en la puerta. Gracias por escucharme, dijo. No respondí. Solo cerré la puerta detrás de ella con la firmeza de quien no necesita gritar para hacerse respetar. Ese día no lloré. No por valentía, sino porque ya no tenía lágrimas para regalar a quienes solo supieron restarme. Lo que me quedaba ahora era otra cosa: claridad. Y con eso una mujer puede mover montañas. O proteger lo que construyó con el alma. El timbre sonó a las 9:15 en punto. Yo estaba terminando mi café aún en bata con la radio de fondo, murmurando boleros viejos. Al mirar por la mirilla, vi a un joven de corbata torcida con una carpeta bajo el brazo y una sonrisa de vendedor en entrenamiento. No lo reconocí, pero su postura me dijo: todo venía a ofrecer algo que yo no había pedido. Abrí con cautela. Doña Margarita Ávila preguntó con voz amable aunque ensayada. Sí, ¿qué se le ofrece? Soy Guillermo Soriano de Inmuebles del Sol. Vengo a hacer la evaluación preliminar de su propiedad. Tenemos agendada una revisión según instrucciones de un familiar. Me tomó unos segundos entender. Evaluación preliminar. Familiar. El estómago se me revolvió. ¿Quién lo mandó?, pregunté sin perder la compostura. Se registró como una solicitud de interés futuro en caso de que usted no pudiera gestionar directamente el inmueble. Es algo habitual, sobre todo si hay adultos mayores de por medio. Ahí estaba. El golpe final. El por si acaso. La jugada que se ejecuta cuando se cree que la otra parte ya no tiene fuerza, ni voz. Incapacidad, repetí sintiendo que la palabra me raspaba por dentro. Es un protocolo preventivo, señora. Nada vinculante. Pero si usted ya tiene testamento, podríamos dejar constancia de su estado actual. Lo interrumpí levantando la mano. Mire, joven, estoy tan lúcida que si quisiera podría escribirle un ensayo sobre todas las formas encubiertas de abuso patrimonial contra adultos mayores. Pero no tengo tiempo para eso hoy. Su sonrisa se desdibujó. Le agradecería que se retire. Ahora. Intentó argumentar algo más, pero ya había cerrado la puerta. No con enojo, sino con una calma tajante. Fui directa al teléfono y marqué el número de Lucía, mi abogada. No le conté todo, no hacía falta. Solo dije: es hora. Quiero dejar todo blindado. Ella entendió al vuelo. En la tarde ya estaba en casa con su maletín negro, sus lentes firmes en la nariz, y ese andar de mujer que sabe que el sistema se dobla, pero no se rompe. Vamos por partes, dijo mientras sacaba documentos. Testamento, nueva cláusula de sucesión condicionada. Revocación de cualquier poder anterior. Certificación notarial de tu estado mental y patrimonial. Y registro inmediato de titularidad exclusiva, con bloqueo de cesiones no autorizadas. Asentí en silencio. Cada palabra era un ladrillo en una muralla que me negaba a dejar derrumbar. Firmé con mano firme. Ni una vacilación. Cada firma era un mensaje. Aquí no hay rendición. ¿Y querés añadir algo personal?
Preguntó Lucía señalando el apartado de observaciones. Lo pensé un momento. Luego dicté. Esta propiedad fue construida con años de trabajo, sacrificio y amor. No se cede por lazos de sangre, sino por actos de respeto. Lucía me miró con admiración discreta. ¿Sabes cuántas mujeres me dicen lo mismo? Pero nunca lo escriben. Yo ya me cansé de callar. Respondí. Esa noche, al guardar las copias en la caja fuerte del closet, sentí algo que no esperaba alivio. No por haberles ganado, sino por haber recuperado la voz. Porque durante años mi generosidad había sido usada como debilidad. Pero ya no. Ahora, si querían tocar algo mío, iban a tener que pasar por paredes de documentos, firmas notariales y la memoria intacta de una mujer que aprendió tarde, sí, pero a tiempo que protegerse no es egoísmo, es dignidad. Y en ese silencio que dejó la puerta al cerrarse, detrás de Guillermo, entendí una cosa: cuando alguien te quiere borrar su primer paso, es hacerte sentir vieja, inútil, incapaz. El mío, en cambio, fue recordar que ser madre no significa ser propiedad, ni garantía, ni excusa. Solo hay una casa que me pertenece por completo, y esa ya no se vende. El teléfono estuvo en mis manos por horas antes de marcar. No por duda, sino por pudor. Habían pasado más de 3 décadas desde la última vez que hablé con Ignacio Ortega, y aún recordaba su risa como si hubiese sonado ayer. Era el tipo de hombre que caminaba como si el mundo aún valiera la pena, con los zapatos polvorientos de tanto recorrer caminos rurales y las palabras precisas como médico y como ser humano. Lo conocí cuando Julián tenía apenas 5 años. Yo estaba recién viuda, él acababa de llegar al consultorio del pueblo. Nunca pasó nada entre nosotros, pero hubo miradas muchas. Y un silencio de esos que dicen más que los discursos. Marqué un miércoles al mediodía convencida de que no me iba a recordar. Pero su voz al contestar fue un puente de regreso. Margarita Ávila, dijo como si no pudiera creerlo. Pensé que era un espejismo de los buenos. Reí, y en esa risa se me deshicieron las últimas capas de vergüenza. Le conté sin muchos detalles que necesitaba cambiar de aire, que no era una emergencia, pero sí una urgencia del alma. No preguntó más. «Venite. Las aguas termales siguen igual de buenas». Y yo también más o menos bromeo. «Acá hay silencio, café de olla y cielo limpio. Y una banca en la plaza con tu nombre». 3 días después tomé un autobús hacia el norte. Dejé mi celular apagado. Nada de bancos, ni correos, ni noticias. Solo una mochila con lo justo y una libreta en blanco. Al llegar al pueblo me esperaba él con su sombrero de paja, la barba más blanca y los ojos intactos. Ignacio no dijo nada de mi aspecto. No hizo falta. Su mirada fue suficiente. No me vio como madre, ni como exesposa, ni como jubilada. Me vio como mujer. Y eso, después de tantos años de ser funcional y disponible, me quebró un poco por dentro. Nos alojamos en unas cabañas sencillas cerca de los manantiales. En la tarde caminamos por la vereda del río entre jacarandas y pájaros que cantaban como si no supieran lo que es el desengaño. Él me escuchó sin interrumpirme. Yo hablé sin justificarme. Le conté del juicio de Fabiola de Julián, de los silencios que me tragué para no romper una casa que ya estaba rota. Ignacio no opinó, solo asentía y me ofrecía otra taza de agua de Jamaica. En la noche, sumergidos en el agua tibia bajo un cielo lleno de estrellas, me atreví a decirlo. A veces siento que nací para sostenerlo todo, pero nadie nació para sostenerme a mí. Ignacio se acercó un poco, no demasiado. Lo justo para que su voz me alcanzara sin que el agua se agitara. Tal vez ya es hora de cambiar eso. No hace falta que alguien te sostenga. Basta con que te miren sin exigencias. Con que te reconozcan. Yo te veo, Margarita. No por lo que diste, sino por lo que sos. Me quedé en silencio. No era un piropo ni una trampa.
Era verdad, y por primera vez en muchos años no sentí culpa por recibir. No sentí que debía corresponder. Solo dejé que ese tebeo me envolviera como el vapor del agua. No dormimos juntos. No era esa la intención. Compartimos desayuno con pan dulce y un atardecer sin palabras. Fue un descanso emocional, no una historia de amor de telenovela. Fue un respiro, un recordatorio de que mi valor no está atado a mi utilidad, que puedo existir como mujer, no como engranaje. Al regresar a casa traía el rostro más relajado y la mirada más alta. Encendí el celular, vi decenas de mensajes sin leer, llamadas perdidas. Ninguna de Julián. No me dolió, porque ese fin de semana alguien me llamó por mi nombre. No por mamá, no por doña, no por la que paga. Solo Margarita. Y eso me devolvió algo que pensé perdido. No volvías a hablar con Ignacio después. Tal vez no hacía falta. Algunos encuentros no vienen a quedarse. Vienen a despertarte. Y él con su banca en la plaza y su silencio sin juicio lo hizo. El asunto del correo era simple, evento escolar. Confidencial. El remitente Fabiola. Lo abrí con una mezcla de cautela y asombro. No contenía disculpas ni explicaciones. Solo una frase directa. Las niñas quieren que venga. No saben si usted querrá, pero yo no se los pude negar. Abajo la fecha, la hora y el nombre del colegio. Me quedé mirando la pantalla largo rato. Dudé. No por miedo a ver a Fabiola, sino por el eco de tantas ausencias impuestas. Me habían borrado de retratos de cumpleaños de rutinas. ¿Y ahora? Esto podía ser una trampa emocional. O quizás simplemente un acto de humanidad tardía. El día del evento me vestí con una blusa blanca bordada y un pantalón oscuro. Nada ostentoso, pero digno. Me recogí el cabello y usé un labial suave, de esos que tenía guardados para ocasiones importantes. Y aunque intenté mantener el pulso firme, mis manos temblaban al tomar el bolso. El colegio quedaba en una zona nueva de esas urbanizaciones modernas, con letreros brillantes y jardines diseñados al milímetro. Al llegar me detuve en la entrada. Había globos en las barandas, música infantil y padres conversando entre sí, sin saber que yo estaba luchando contra un nudo en la garganta. Crucé el portón como quien pisa terreno ajeno. Nadie me saludó ni esperaba que lo hicieran. Una maestra joven y amable me indicó dónde se presentaría la obra. Era una sala pequeña con sillas de plástico y un escenario improvisado, hecho con cartulina, estrellas de papel y una luna gigante de aluminio. Me senté en la última fila en un rincón, deseando ser invisible, pero también vista como una contradicción viva. Las luces se atenuaron. Música suave. Niños en fila disfrazados de animales, planetas y personajes de cuentos. Y de pronto allí estaban mis nietas. Lucía con una capa de mariposa. Abril con una varita de estrella. Buscaban entre el público. Hasta que me vieron. Fue solo un segundo, pero bastó. Lucía soltó la mano de su compañera, rompió formación y gritó ¡Ahue! Con una euforia desbordada. Abril le siguió casi tropezando con su vestido de tul. No me dio tiempo a pensar. Corrieron hasta mí como si no hubiese pasado el tiempo, como si el corazón de una abuela no necesitara permiso para seguir latiendo. Me abrazaron con fuerza una a cada lado entre risas y lágrimas, que no me había dado cuenta que ya caían. Fabiola apareció segundos después. No dijo nada. Solo se detuvo a un par de metros cruzando los brazos, como quien contiene el pasado, y observa el presente con una mezcla de culpa y alivio. Las extrañé, les susurré a mis nietas. Nosotras también. Ahue. Mamá dice que a veces los grandes se pelean, respondió Abril con la lógica simple de quien aún cree que todo es reparable con un dibujo. Después de un par de minutos, las maestras pidieron que volvieran al escenario.
Se despidieron con un beso ruidoso en la mejilla. Regresé a mi asiento esta vez, sin intentar esconderme. A mi lado, Fabiola se sentó sin pedir permiso. «Gracias por venir», dijo sin mirarme. No sabía si se atrevería. «No vine por ti», le respondí sin dureza, pero con verdad. «Lo sé. Por eso duele más». El resto del evento pasó como un soplo. Canciones, bailes torpes, aplausos. Pero yo apenas oía. Mi mente estaba suspendida en ese grito de Lucía, en ese aue, que había roto el silencio de meses como una piedra en un estanque quieto. A la salida, las niñas insistieron en que las acompañara a la heladería frente al colegio. Fabiola no se opuso. Caminamos los 4 por la acera. No como familia reconciliada, sino como piezas sueltas intentando coexistir. Me senté con las niñas en una mesa pequeña. Ellas me mostraron dibujos, me hablaron de sus maestras, de sus amigas, de los juegos de patio. Fabiola se mantuvo al margen revisando su celular. Antes de irnos, Lucía sacó un sobre doblado de su mochila. «Es para ti, lo hicimos en clase. Es tuyo, no lo pierdas». Lo abrí al llegar a casa. Era un dibujo, 3 figuras con coronas de papel, una casa y un texto escrito con letra torcida. «La reina Margarita siempre regresa». Me senté en la sala y cerré los ojos. No sabía qué iba así a pasar con Julián, con Fabiola, con sus decisiones y sus sombras. Pero algo había quedado claro, mis nietas no olvidaban. Y en esa memoria dulce sin rencor, había una semilla que aún podía florecer. Aunque el resto se viniera abajo. La notificación llegó un lunes gris de esos, en los que ni el café logra espabilar el alma. Un sobre con membrete judicial entregado por un joven con cara de no querer estar ahí. Lo tomé entre las manos con la certeza de que no traía buenas noticias. Y no me equivoqué. Julián, mi hijo, me demandaba. ¿El motivo abandono emocional de adulto dependiente? Leí la frase una y otra vez como si fuera un idioma ajeno. ¿Cómo se abandona a quien ya ha cerrado la puerta? El abogado don Esteban tardó más en abrir el expediente que en soltar un bufido. «Esto es un disparate», dijo con la ceja alzada. Pero aún los disparates generan desgaste si no se enfrentan con firmeza. Pasamos las siguientes semanas recopilando pruebas. Transferencias bancarias, pagos de escuela, manutención. Compra de auto, facturas médicas hasta correos electrónicos, donde yo misma gestionaba citas y trámites para él. También recuperamos fotos, mensajes, incluso una carta que Julián me escribió cuando nació su primera hija. «No sé cómo agradecerte todo lo que haces por nosotros». Cada documento era un pequeño puñal que recordaba cuánto había entregado sin condiciones. Y sin embargo, allí estaba mi nombre, en un expediente bajo la etiqueta de demandada. No sabía si dolía más la acusación o la frialdad con la que se tramitaba todo. El día de la audiencia, el juzgado olía a desinfectante y aire rancio. Julián llegó solo trajeado ojeroso. No me miró. No me saludó. Solo se sentó con los brazos cruzados como un niño malcriado esperando que el mundo le dé la razón. La jueza, una mujer de voz templada y rostro curtido por años de dramas ajenos, escuchó en silencio el planteamiento de su abogado, que Julián había sufrido desvinculación afectiva repentina, que yo había cortado todo lazo sin previo aviso, generándole inestabilidad emocional y económica. Don Esteban pidió la palabra. No apeló a emociones sino a hechos. Expuso una cronología impecable de todo lo que había aportado, no solo en dinero sino en presencia. Cada festival escolar, cada mudanza, cada hospitalización. También señaló los mensajes y llamadas ignoradas en los últimos meses, por parte de Julián. «Esta madre no abandonó. Esta madre fue abandonada en vida», dijo dejando la frase flotar como una sentencia anticipada. La jueza hojeó los documentos con meticulosidad. No interrumpió. Solo al final levantó la mirada.
Señor Julián, dijo, esta demanda no solo carece de sustento, sino que evidencia un intento de manipulación emocional con fines patrimoniales. Este tribunal no es un campo de batalla para conflictos familiares mal resueltos. Caso desestimado. Archívese. Sentí alivio, pero no triunfo. Julián recogió sus papeles sin decir palabra. Se levantó sin dirigirme la mirada. Por un instante pensé que vendría hacia mí, que diría algo. Pero no. Solo se marchó por la puerta lateral como quien huye de un espejo. Don Esteban me palmeó el hombro. «Ganamos», murmuró. «Gané un juicio», respondí. «No recuperé un hijo». Caminé sola hasta el café de la esquina. Pedí un cortado y lo tomé despacio mirando por la ventana. En la calle la vida seguía, autos, gente con prisa, madres con niños, risas lejanas. Mi corazón estaba quieto. No dolido, no en paz. Solo quieto. Como si después de tanto ruido interno al fin llegara el silencio necesario para empezar de nuevo. Sin rencor, sin expectativas, con la serenidad de quien ya no ruega por migajas emocionales. Quizás eso también sea una forma de justicia, no la de los tribunales, la íntima, la que llega cuando una se elige por encima del abandono. Y eso nadie puede quitármelo. El sobre tenía garabatos en verde y morado, estrellitas mal trazadas y un corazón hecho con crayón rojo que apenas resistía el viaje. Venía sin remitente, pero al abrirlo lo supe de inmediato. Un dibujo. 2 figuras tomadas de la mano, una más alta con pelo blanco, en forma de nube, y otra con coletas, y una sonrisa que apenas cabía en el papel. Abajo, escrito con letra temblorosa pero decidida, decía: «Te quiero. Awe». Sentí que el pecho se me abría de golpe, como si una ventana sellada durante años finalmente dejara entrar aire fresco. Me llevé la hoja al pecho y lloré. Lloré bajito, como quien no quiere despertar a los recuerdos que dormían en paz. El dibujo no venía solo. Había una nota breve en otra letra, la de Fabiola. «Las niñas te recuerdan. Yo también. Perdón por no saber defender lo que merecías. Sé que no puedo cambiar el pasado, pero si alguna vez quieres escribirles algo, una historia, una carta, ellas escucharán. Yo también». No supe qué me conmovió más, la humildad de esas palabras o el espacio que me ofrecían sin exigir nada a cambio. Sin condiciones, sin hipocresía. Solo un gesto, un hueco abierto para reconstruir algo, aunque fuera pequeño. Esa misma tarde bajé del estante el cuaderno de tapas duras que me había regalado Ignacio en nuestro último viaje. Aún tenía su cinta roja marcando la primera página en blanco. Sonreí al ver su letra en la dedicatoria, para lo que aún queda por contar. Nunca imaginó que sería para esto. Tal vez sí. Tal vez él, con su mirada siempre serena, lo supo desde el principio. Me senté en el comedor con una taza de té y una lapicera que escribía suave. Y comencé. «Queridas mías». Así inicié ese cuaderno. No como diario para mí, sino como herencia emocional para mis nietas. Un mapa de amor y dignidad. No para hablar mal de nadie. No para desquitarme. Solo para dejar constancia de que estuve, que fui, que amé. Que a pesar del silencio el cariño verdadero había existido. Escribí sobre cómo fue tener a su padre en brazos por primera vez. Sobre las veces que le cantaba canciones para dormir cuando los cólicos lo vencían. Les conté cómo elegí cada regalo, cada vestido, cada peluche con ilusión, aunque luego fueran etiquetados con otro nombre. Narré cómo duele que te llamen estorbo en la casa que tú ayudaste a sostener. Pero también les relaté cómo uno puede recuperar la voz, incluso después de años de callar. Les hablé de mis domingos sola, de los paseos al parque, de las veces que el olor de una panadería me recordaba la risa de su padre de niño. Les conté cómo incluso en la tristeza encontré pedacitos de alegría
en una canción que escuché por accidente, en el gesto amable de una vecina en las cartas que nunca mandé, pero siempre escribí. Y también les hablé de Ignacio, no como un romance tardío, sino como la prueba de que nunca es tarde para volver a ser vista con ternura. De cómo su presencia me recordó que no solo fui madre y abuela, sino también mujer. Una mujer con sueños, con heridas, con deseos que no caducaron al cumplir 60. El cuaderno se fue llenando con días, con emociones, con cicatrices transformadas en palabras. Cada hoja era un puente tendido hacia el futuro, un intento de decir: estoy aquí. Esta soy yo. Y ustedes también son parte de esta historia. Cuando lo terminé no sentí tristeza. Sentí paz. Era como si al ordenar mis recuerdos hubiera ordenado también mi lugar en el mundo. No necesitaba validación. Solo quería dejar huella. Tomé la última página y escribí con letra firme: hoy volví a verte. Me abrazaste como si nunca me hubieras soltado. El amor verdadero no se rompe con el silencio. Solo duerme y espera. Cerré el cuaderno con un suspiro largo, profundo. Lo envolví en papel de regalo sencillo y lo guardé en un cajón que lleva el nombre de las niñas escrito en una etiqueta: Clara y Emma. No sé cuándo lo leerán. Tal vez dentro de años. Tal vez nunca. Pero estará allí, como estuve yo. Esa noche dormí sin sobresaltos, sin pesadillas, sin reproches. Y por primera vez en mucho tiempo, soñé con un hogar donde nadie me decía: duermes en el sofá, donde nadie arrugaba mis tarjetas, ni me silenciaba con la indiferencia. Soñé con una casa pequeña luminosa donde una niña me entregaba un dibujo y me decía: Awe, sin vergüenza, ni miedo. Donde había un sitio para mí. No en la esquina, no en la sombra, en el centro del abrazo. Y al despertar supe que ese lugar no era un sueño. Era mío. Porque lo había construido con dolor, sí, pero también con coraje. Porque renuncié a mendigar amor donde ya no me veían. Porque elegí el silencio digno antes que el grito inútil. Porque aposté por mí. Hoy finalmente estoy donde sí hay lugar para mí. Y no necesito permiso para quedarme.